Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para su canal Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión estaremos viendo dos partidas que yo considero que son las mejores o las más vistosas de la ronda 4 de la Olimpiada Mundial de Ajedrez que se está llevando en la ciudad india de Chennai. La primera partida es la de Magnus Carlsen contra Batsuren Dambasuren, un gran maestro mongol. Y la segunda partida que vamos a ver es la de Gukesh, una de las jóvenes promesas de la India, contra Boccaturo Daniele, que es justamente el jugador italiano que empató en la ronda anterior contra Magnus Carlsen. Comenzamos entonces con la partida de Magnus Carlsen, que comienza con la jugada caballo F3, caballo F6, C4, E6, D4 y ahora después de D5, caballo C3 y alfil B4 tenemos lo que se conoce como la defensa Ragozin. Continúo con alfil G5, H6 y alfil H4. Lo más normal es tomar en F6, pero alfil H4 también es perfectamente posible. Enroque corto, E3, caballo de B a D7, C por D5, E por D5, alfil D3, C6, enroque y ahora alfil D6. No sé si esto sea teórico, pero me da mala espina que este alfil ya tuvo que moverse dos veces en plena apertura, siendo que todavía no ha acabado el desarrollo de sus piezas. Y más adelante lo vuelve a mover otra vez. Después de la jugada dama C2, torre E8, torre E1, ahora alfil E7. Ya se movió tres veces ese alfil y a menos que sea muy teórico y sea bastante preciso el motivo por el que se mueve tantas veces, pues me parece que es una mala jugada o una mala estrategia. Aquí continuó con alfil G3, quitando el alfil a lo mejor del intento de cambio. A lo mejor las negras lo que querían era quitar su caballo para intercambiar alfiles y de esa forma desembarazarse un poquito de su posición. Ya sabemos que una de las formas de liberar espacio es cambiar piezas. Justamente cuando tus piezas están estorbándose entre ellas, el cambiar algunas ayuda para que las demás encuentren buenas casillas para ubicarse. Ahora, después se jugó caballo F8, pues realmente el caballo no tiene mucho a dónde ir. Por ejemplo, en B6 estaría más alejado de lo realmente importante. Por eso jugó caballo F8, siguió H3 para quitarle esta casilla al alfil y al caballo también. Siguió B6 y ahora E4. Esta jugada es un poquito comprometida en el sentido de que ya deja establecido, digamos, la estructura de peones tanto del blanco como del negro. En este caso, las blancas se van a quedar con un peón aislado, pero en este caso es el conocido como peón camaleón, que aparenta ser débil porque es un peón que va a quedar aislado y los peones aislados suelen ser débiles, pero tiene sus fortalezas ya que brinda puntos de apoyo, en este caso para las piezas blancas en la casilla E5. Siguió peón por peón, caballo por, alfil B7 y ahora caballo E5. Y aunque parezca difícil de creer, en esta posición Stockfish 15 dice que la posición ya es completamente ganadora para las blancas. Obviamente está lejos de ser obvio por qué o cómo. Bueno, el por qué más o menos queda evidente porque el desarrollo de las blancas es brutal. Todas las piezas están bien desarrolladas, quizá a excepción de la torre de A1, ¿verdad? Pero puede salir de inmediato a D1 y completarían su desarrollo. En cambio, las negras encuentran dificultades porque el alfil de B7 tiene la diagonal cerrada, la torre de A8 no ha participado y no puede entrar a participar en una sola jugada porque no hay columnas abiertas ni en A, ni en B, ni en C. Tendría que quitar su dama primero para traer la torre de 8, pero la dama tampoco encuentra buen lugar porque las piezas blancas están controlando bien las casillas cercanas a la dama. Mientras que el caballo F8 también parece una pieza bastante pasiva. Aquí siguió caballo E6, mejorando un poquito el caballo y atacando al peón del centro, que ahora es atacado con dos piezas, con la dama y con el caballo. Siguió caballo por F6, alfil por F6 y ahora alfil H7 jaque. Una jugada bastante precisa. El rey no puede ir H8 evidentemente porque seguiría caballo por F7 y sería jaque y también un ataque a la dama. Por lo tanto sería un ataque doble y ganaríamos a la dama. Por eso, Batsuren jugó rey F8, a lo que continuó torre A D1, trayendo la otra pieza. Ahora miren, algo muy interesante es que el peón de D4 no está completamente defendido, solamente está defendido por una torre, pero está atacado por el caballo y por la dama de D8. Entonces podría parecernos atractiva la captura del peón, pero lo que pasa es que si la capturamos, si capturamos el peón de D4, seguiría dama E4,
que gana una pieza en el acto, porque ahora el caballo está amenazado por la torre y por la dama, y solamente está defendido por la dama contraria en D8. Y no puede ser defendido cómodamente, de hecho no puede ser defendido de ninguna forma, porque la defensa evidente, por decirlo de alguna forma, que sería C5, en este momento es imposible porque el alfil de B7 se estaría cayendo, estaría atacado por la dama. Es por eso que el caballo de D4 quedaría completamente perdido. Y es por eso que el negro no capturó, sino que jugó alfil por E5. Siguió D por E5, atacando a la descubierta la dama de D8. La dama se quitó a E7 y ahora F4, tratando de incordiar al caballo de E6 de esa buena posición. Siguió C5 para darle un punto de apoyo en D4 al caballo y al mismo tiempo liberar la diagonal del alfil de B7. Siguió F5 de todos modos, caballo D4 y dama F2, quitándose de la amenaza del caballo. Siguió dama D7, E6, dama C6, haciendo una batería sobre el peón de G2. Ahora la dama está atada, digamos, de cierta forma, a la defensa del peón de G2, porque si la quitamos, recibiríamos mate de inmediato. Siguió alfil E5 con idea de atacar al peón de G7, de momento solo con el alfil, pero más adelante la dama se va a incorporar también atacando al peón de G7. Siguió torre D8, la torre de A a D8 y ahora sí dama G3, amenazando directamente el peón de G7 como decíamos. Siguió caballo, esta jugada gana calidad, pero es bastante arriesgada. Gana calidad de manera forzada, porque no puedo quitar el rey porque entonces pierdo la dama. Por lo tanto, comerse al caballo es obligatorio, pero entonces simplemente nos comen torre por D1 y nos ganaron calidad. Es decir, ganamos un caballo, pero perdimos una torre. Siguió rey H2. Y ahora, a pesar de la calidad que tienen de menos, las blancas están completamente ganadas porque su rey está mucho más seguro que el rey enemigo. Además, la pareja de alfiles está bastante activa en las cercanías del rey negro. Siguió rey E7 en un intento de escape. Y ahora, Carlsen se puso bastante creativo en esta partida en general y en esta posición en particular, jugando la brillante alfil F6, que sorprendentemente no es la mejor jugada, no es la que gana. Tampoco voy a decir que es una mala jugada, de hecho es una excelente jugada que gana de manera forzada, pero digamos que había una que ganaba más rápido, simplemente. Pero alfil F6 es bastante buena. Y aquí en esta posición su rival decidió abandonar porque la posición está completamente perdida. Vamos a ver lo que pudo haber pasado después de alfil F6. Por ejemplo, tomar con peón. Tomar con rey es todavía peor. Comer con rey es todavía peor porque podría continuar dama E5 jaque. El rey tiene que volver y ahora peón por peón jaque. Si rey por F7 sigue alfil G6 jaque, el rey va a F8 y simplemente dama por E8 y torre por E8 y damos el típico mate de alfil y torre. Entonces por eso tomar de rey en F6 era completamente perdedor. Así que tomaron de peón, pero eso también es completamente perdedor, solamente que digamos que resiste un poco más. Aquí pudo haber continuado peón por, jaque a la descubierta con la torre y ahora rey por F7. Si rey D8, que parece que es la que más resiste, hubiera continuado peón por, corando dama, dama por y ahora dama B8 jugada intermedia y cuando el alfil cubra, porque si el rey se mueve entonces me como la dama gratis, cuando el alfil cubra en C8 simplemente torre por dama, rey por y dama por alfil y tenemos dama y alfil contra torre, lo que evidentemente es completamente ganador. La otra cosa que pudo haber pasado es que en esta posición, en lugar de rey de 8, que es lo que acabamos de analizar, el rey comiera al peón de F7, pero eso es todavía peor, ya que la torre está cortándolo en su regreso a la columna E y la dama está cortándolo por la columna G, sin contar que el alfil está bastante activo en la casilla H7 y de hecho apoya el mate simplemente jugando dama G6, rey F8 y dama G8 terminaría en un bonito jaque mate. Entonces, por todas estas variantes, el jugador Batsuren Dambasuren, que es el gran maestro de origen mongol, decidió abandonar la partida, después de la jugada alfil F6 de Carlsen, que es bastante estética en realidad. Y bueno, una brutal golpiza del campeón del mundo, del todavía campeón del mundo, hacia un gran maestro normalito, digamos. Es un gran maestro de 2500, un gran maestro digamos, no de élite, pero no deja de ser un gran maestro y ganarle de esta forma es algo espectacular. Ahora vamos con la segunda partida, que es de Gukesh, como les comentaba, una de las jóvenes promesas de la India,
Me parece que tiene 17 años, 16 o 17 años. Y está jugando contra Boccaturo Daniele, un jugador italiano que fue el que empató en la ronda anterior contra Magnus Carlsen. Así que no es ningún jugador flojito, de hecho tiene 2616. Ahora la partida comenzó con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3, C5, una defensa semi-Tarrasch se llama a esta defensa de las negras, C por D5. Ahora, lo más normal y tranquilo es simplemente tomar de caballo, a lo que puede continuar E4, caballo por C3, B por C3, C por D4, C por D4, alfil B4, y entonces después del alfil D2 se intercambian alfiles y estamos en una posición pues más o menos tranquila, donde el blanco tiene, es verdad, mayoría de peones en el centro, pero a cambio las negras están bastante sólidas y no tienen ningún problema. Pero el jugador de negras, o sea, Boccaturo Daniele, decidió jugar más incisivo, más arriesgado y jugó C por D4. Esto nos lleva a un juego mucho más agudo que lo que nos hubiera llevado caballo por D5. Aquí siguió dama por D4, E por D5 y alfil G5. Aquí comienzan las hostilidades. Una jugada más normal que alfil G5 es la jugada E4, que nos lleva casi directamente a un final. La variante casi es forzada. Seguiría caballo C6, alfil B5, peón por, dama por D8, rey por D8, caballo G5, atacando tanto al peón de F7, que sería un doblete, como al peón de E4, alfil E6, y ahora después de caballo por E6, peón por E6, alfil por C6. Estos cambios son para deteriorar la estructura de peones, dejando de los peones bastante débiles. Y después de, por ejemplo, alfil G5, alfil B4, enroque largo, rey C7, alfil por F6, G por F6, caballo por E4, recuperando el peón que previamente habíamos sacrificado en E4. Ahora tenemos una posición que pues técnicamente es un final, donde las blancas tienen mejor estructura, es cierto, porque solamente tienen 2 islas de peones contra las 4 islas de peones que tienen las negras, pero como compensación las negras tienen un alfil. Recordemos que en las posiciones abiertas el alfil suele ser superior al caballo, por lo tanto digamos que esa es la compensación. El blanco tiene su ventaja, pero el negro también tiene su compensación a cambio. Entonces, esa pudo haber sido, digamos, una variante distinta si en esta posición, en lugar de alfil G5, que fue la que se jugó, las blancas hubieran elegido jugar E4. Pero jugaron alfil G5, a lo que continuó alfil E7, E3, jugadas normales de desarrollo, ¿verdad? Para sacar el alfil a algún lado. Enroque corto, torre D1, alfil E6, dama A4, para poner en rayos X a la dama de D8 con la torre, H6, alfil por, y ahora caballo por D5. Aquí es donde empiezan las hostilidades, porque podemos observar que este peón no era en apariencia no era gratis, porque está defendido por 2 piezas, por la dama y por el alfil, y únicamente estaba atacado por la torre. Entonces, pareciera que no están ganando la pieza, pero la cuestión aquí es que después de alfil por D5 sigue dama B5, que es bastante precisa, atacando al alfil con 2 piezas y no puede ser defendido con otra. Aquí las negras jugaron la mejor, que es alfil por B2. Y la mejor y más tranquila jugada era simplemente capturar al alfil de B2 y listo, seguir con la partida más o menos igualada. Pero en lugar de comer al alfil de B2, Gukesh decide entrar a los fuegos artificiales, digamos, a la táctica, y juega torre por D5. Eso permite la jugada del negro, que es alfil C3 jaque, que quita el enroque. Ahora el rey se va a la casilla de 1, que bueno, no es de momento tan peligroso porque tenemos a la torre estorbando, pero estamos en la misma columna de la dama, así que puede haber táctica en determinados casos. Aquí jugó dama E7 y ahora alfil C4, desarrollando una pieza más con la idea de quitar el rey y traer la otra torre a participar, y de esta forma el rey ya esté un poquito más seguro en la casilla E2. Aquí se jugó caballo A6. Esta jugada lo que prepara es caballo C7 en un futuro, que sería un doblete, ¿verdad? A la dama y a la torre. Así que hay que tener cuidado. Aquí las blancas se dieron cuenta que de inmediato no es una amenaza, por eso jugaron rey E2. ¿Por qué decimos que no es una amenaza? Porque si por ejemplo juega caballo C7, digamos después de rey E2 caballo C7,
Las blancas podrían jugar fácilmente torre de 7 y después de caballo por dama, torre por dama. Estamos en una posición sin ningún peligro para el blanco, donde el rey ya está a salvo y de hecho su torre está bastante bien colocada en la fila 7. Y sin contar el alfil que está bastante bueno en la diagonal que conduce desde A8, desde A2, perdón, a G8. Por eso, el negro no jugó todavía caballo C7, sino que trajo su torre a la casilla C8. Ahora sí que se amenaza la jugada caballo C7. Por ejemplo, si el blanco jugara descuidado y trajera su otra torre a participar, que en teoría es una buena jugada, pero tácticamente falla, porque ahora sí nos amenazan caballo C7. Y ahora torre D7 ya no nos sirve igual porque ahora nos comen en B5 y cuando nos comemos a la dama, ahora nuestro alfil de C4 está colgando porque la torre de C lo puede capturar y quedamos con una pieza de menos y claro que vamos a perder la partida. Es por eso que después de rey E2 y que las negras trajeran su torre a C8, las blancas simplemente quitaron su dama para que ahora el caballo C7 ya no sea doblete, ¿verdad? Porque la dama ya no va a estar en B5. Después de dama B3 siguió caballo B4, atacando directamente la torre, que se quitó a la casilla F5. Ahora estamos tocando el peón de F7 con la batería de dama y alfil y también con la torre de F5. Siguió alfil F6. Esta parece ser una mala jugada. No resulta evidente por qué o realmente cómo nos podríamos aprovechar de eso hasta que lo hace realmente Gukesh. Que es que deja desprotegido o bueno, al menos deja insuficientemente protegido al caballo de B4 y permite la jugada torre B5 que amenaza al caballo y si el caballo se quita, entonces ahora podemos comernos al peón de B7, ya que quedaríamos con una batería de dama y torre sobre el peón de B7 y solamente estaría defendido por la dama. Así que ahí hay un problemita táctico. Se jugó A5 defendiendo al caballo con el peón, pero lo que pasa es que el peón de A5 no está defendido, así que Gukesh simplemente lo calculó y vio que no había problema y lo capturó. Siguió caballo C6, pues simplemente vuelvo con la torre y te reanudo la amenaza con el peón de B7. A ver, ya nos comimos un peón de A5 y además amenazamos con comernos un segundo peón, lo cual ya sería decisivo. Se jugó B6. Ahora, esta jugada es muy interesante desde el punto de vista táctico. Sobre todo a los principiantes les serviría mucho entender ese tipo de jugadas. Casi siempre que analizamos una partida, lo que se recomienda es siempre preguntarnos qué es lo que me está amenazando, para qué jugó la jugada que jugó, que en este caso es B6, porque parece que no sirve para nada, me la capturo y ya, ¿no? Es un peón gratis. Pero no es así. Si tú te comes al peón de B6, entonces permites caballo A5, que es un ataque doble a la dama y al alfil, y de hecho estaremos perdiendo, porque el alfil está completamente perdido. Tengo que mover a la dama y me comen al alfil y estamos bastante perdidos. Así que por eso el peón de B6 de momento no me lo puedo comer. Pero es una debilidad evidente porque está en una columna abierta y no lo defiende nadie. Así que las blancas simplemente jugaron alfil D5, quitándose del doblete del caballo de A5 y ahora reanudamos la amenaza sobre el peón de B6. Continuó caballo A7 y ahora sí torre por B6. Y ahora sí la ventaja es decisiva del blanco, ¿vale? Tenemos dos peonzotes de más y uno está completamente pasado en la columna A. Solo es cuestión de técnica para poder ganarla. Siguió torre C3, atacando a la damita. Se jugó dama B1, dama C5 y ahora finalmente la torre puede participar, la torre de H. Torre C2 y rey F1. Torre D8, atacando el alfil. Y ahora caballo E1. Nos quitamos, damos algún refugio al alfil y al mismo tiempo el caballo amenaza a la torre que ya está amenazada por la dama, así que se está perdiendo de inmediato. A lo que las negras respondieron torre C3. Pero eso permite la secuencia táctica. Básicamente toda la partida ha sido táctica, ¿verdad? Amenaza sobre amenaza sobre amenaza. Tanto de blancas como de negras, ¿no? Solamente que el blanco fue el que, digamos, calculó mejor o evaluó mejor la situación y es por eso que salió airoso de la situación. Pero las negras tuvieron bastantes oportunidades también. Aquí siguió alfil por F7 jaque. La idea de esto es que la torre está en la misma columna que mi torre de D1, o bueno, la torre de Gukesh.
Entonces simplemente quitamos a la pieza que me estorba con alfil por F7. Aquí podríamos pensar que la torre no está suelta porque está defendida por el alfil de F6, pero eso tiene solución. Por ejemplo, si el rey llegara a comer, pues entonces simplemente me como el alfil, ¿verdad? Que defiende, y ya cuando comas acá, entonces ahora sí me como a tu torre y tengo 3 peones de más ahora, es casi una pieza completa, ¿no? 3 peones son lo equivalente a una pieza. Entonces por eso después de alfil por F7, en lugar de comer y permitir la secuencia que acabamos de ver, jugó rey F8. A lo que continuó alfil H5 simplemente con la idea de meter la dama sobre esta diagonal. Siguió caballo C6, torre por, alfil por y dama G6, que era la amenaza que tenía de inmediato, ¿no? O sea, aquí no importa que la torre esté colgando porque pues estoy dando mate, ¿no? Entonces es intocable la torre de momento. Siguió dama C4 jaque, rey G1 sin ningún problema y después de rey E7, aquí las negras están completamente perdidas, no tienen jugada posible, o sea, están completamente perdidos, jueguen lo que jueguen, pero hicieron un intento ahí todavía, jugaron rey E7 y después de torre B7 decidieron abandonar la partida y con justa razón porque es mate forzado. Evidentemente si se regresan a F8 reciben mate en la casilla E8, pero también si por ejemplo interponen al alfil, que sería la única otra posibilidad porque todas las demás casillas están quitadas con la dama, así que la única otra posibilidad es interponer al alfil, pero entonces simplemente seguiría torre por alfil, el rey tiene que ir a la casilla D8 y entonces dama D6 daría un mate bastante normal en el centro, bastante bonito también. Entonces por eso el jugador italiano después de torre B7 decidió abandonar porque vio que el mate era inminente. Entonces, como hemos visto, tanto la partida de Carlsen como de Gukesh fueron unas partidas con unos remates espectaculares, muy bonitos y además muy dominantes las partidas por parte de ambos jugadores, del campeón del mundo y de un probable campeón del mundo futuro, ¿no? Gukesh es un jugador bastante bueno, bastante talentoso y además muy joven y ya tiene casi 2700 de rating. De hecho, ya lo alcanzó en la lista en vivo. O sea, el rating que ha ganado en este torneo ya es suficiente para que tenga 2700 de rating. Así que podemos esperar mucho de este joven jugador, de esta joven promesa. Y pues eso ha sido todo por el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado de la partida, del análisis. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir y activar la campanita. Nos vemos a la próxima.